por estar aquí a esta hora medio que uno está despertándose de la siesta, por dedicar su tiempo y regalarnos su tiempo, que en realidad es lo único que tenemos. Yo repito esto muchísimo, y decidir regalarnos su tiempo y estar aquí a escucharnos. Yo probablemente voy a toser de vez en cuando porque tengo los plátanos aquí instalados en la garganta. Intentaré que no. Bueno, Soledad Puertola. Estoy segurísima que el 90% de los que están aquí saben quién es Soledad Puertola, la han leído. Por ahí alguien ha dicho, ay, he leído todos sus libros, pero no lo había visto nunca en persona y estoy muy ilusionada. Contar la biografía de Soledad Puertola, contar cualquier biografía hoy día es un poco absurdo. Tienen en internet. Saben que tiene un número mágico de 13 novelas, que yo haya contado, si no he contado mal, 8 libros de relato, 2 biografías, 4 libros de ensayo. Y saben ustedes que ocupa el sillón G de gato en la Real Academia de la Lengua. Yo siempre le pongo a todas las letras de los sillones un animalito, y el gato, además, mi animal favorito, pues la G de gato. Pretendemos hacer una conversación. Vamos a centrarnos un poco hoy, porque podríamos hablar de la novela, de la narrativa de Soledad Puertola, podríamos hablar de cómo enfoca esa biografía y cómo convierte la biografía en narrativa y en novela, y sería una charla impresionante. Pero hoy estamos aquí para presentar este libro que se llama En el camping. Es un libro de relatos. Y a mí me gustaría conversar con Soledad sobre el relato en general, ir buceando un poquito en el camping, que es un título también especial, el título, que remite a todos los que estamos, a todas las que estamos aquí en el camping, nos va a remitir a algo muy literal, ese camping, pero no lo es tanto. No lo es tanto. No, voy a intentar también no hacerle spoiler, que yo soy muy boca chancla y probablemente termine haciendo spoiler en algún momento. Soledad, bienvenida. Pues encantada de estar aquí y bienvenido a todo el mundo. Estoy encantada porque, bueno, hace tiempo que no venía a Granada y venir en esta ocasión. Mañana voy a visitar la Alhambra una vez más. Entonces, pues siempre es un motivo de felicidad, la verdad, porque la Alhambra da una especie de alegría de vivir, de deleite de la vida, que es muy necesario para cada persona en este momento que estamos atravesando en el mundo, y yo creo que en todos los momentos de la vida, ¿no? Nos ha pasado a todos. Así que encantada, miles de gracias, querida Pepa. Muchas gracias a la Feria del Libro, a toda la organización, y nada, me entrego a cuanto la gente, tanto el público como Pepa, me quiera preguntar, siempre dentro de una discreción, por supuesto, pero me entrego. Soledad, el cuento. Sabemos que este país, que nuestra tradición, paradójicamente, porque bueno, venimos de una tradición de cuentos muy rica, sin embargo, somos decimonónicos, somos fundamentalmente de novela. Y las propias editoriales están muy reticentes, a no ser que sean editoriales especializadas en cuentos, son muy reticentes a publicar cuentos. Una piensa, es mucho más fácil leer 6 páginas, 10 páginas, 15 páginas, que 500, sobre todo en lectores
eventuales lectores, bueno, pues leen en verano, no a lectores. ¿Cómo piensa o cómo cree en España? Porque en Hispanoamérica sí, el cuento en Hispanoamérica tiene una tradición impresionante. ¿Por qué crees que el cuento no termina de arraigar, la narrativa corta no termina de arraigar en este país que en realidad sí que tiene una tradición de cuento, ¿no?, de narrativa? Bueno, es verdad que el tema del cuento en nuestro país, pues hay reticencia porque es un país de difícil encuentro con los lectores, con lectores interesados. Es muy difícil, es un país que arrastra pues muchas deficiencias culturales, efectivamente, y el cuento, los editores piensan que no se vende, lo cual posiblemente tendrán razón, los editores tendrán razón, tendrán sus números, ¿no? Y piensan que la novela es un género más fácil de vender, ¿no? Entonces, todo creo que nace, la gran barrera que tiene el cuento proviene de esa dificultad que piensa el editor que tiene el lector. Bien, es verdad que esto sería muy discutible, habría que ver qué lectores y qué considera, qué tipo de lector puede cultivar. Quizá en este momento, además de crisis de lectura, como sabemos que la hay, la crisis de lectura ha existido siempre, siempre nos hemos quejado desde que yo he escuchado, he estado en tertulias como estas ya desde hace muchos años, siempre hemos hablado de la crisis de la lectura, porque es que es minoritaria, la lectura no acaba, no es de masas, no se dirige a un gran público en principio. Entonces, claro, las editoriales han ido a libros masivos, a libros que pueden traspasar la frontera del criterio personal, que sean libros pues muy consumibles, muy objeto, ¿no? muy de usar y tirar casi. Y bueno, pues yo creo que está ese malentendido con el cual los escritores no podemos hacer mucho, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir escribiendo lo que queremos, ¿no? Allá, si no tenemos tanta repercusión, quizá como, bueno, uno hubiera soñado alguna vez. Pero bueno, el cuento, de todos modos, que en España, que es verdad que tiene una tradición, no tanta como en Hispanoamérica, por supuesto, no tanta tampoco como en el mundo anglosajón, quizás sean los dos lugares donde pienso yo que tiene más tradición, ¿no? En España, verdaderamente lo que triunfó es lo decimonónico, que es la novela. La novela a mí me encanta la novela y yo soy también practicante de la novela. Pero ¿qué tiene el cuento frente a una novela? Pues el cuento tiene un aliento, para mí, porque hay varias clases de cuento, como bien sabes, o sea, no todos los cuentos tienen la misma definición ni la misma aspiración. Hay cuentos de ingenio, hay cuentos de sorpresa y, bueno, pues hay cuentos como más de ráfagas de vida. Bueno, yo estoy en esta línea de las de ráfagas de vida, por decir que no está bien definirse, porque siempre te queda la insatisfacción de decir, yo no me he definido, es otra cosa, pero bueno, algo de eso hay. Entonces, dentro de este género del cuento, me gusta esa sensación tan poética que yo pretendo encontrar en la vida y que la novela, por su extensión y por su complejidad, a veces la poesía, el aliento poético en una novela viene compensado por la cruel realidad, ¿no? La realidad pesa mucho en la novela. Las cadenas de la realidad están muy presentes siempre en la novela. Bueno, tenemos el ejemplo maravilloso de Miguel de Cervantes, que rompió todas las cadenas con la realidad en el Quijote. Yo creo que nos marcó una dirección que no es tan fácil de seguir, que tampoco tiene tanta tradición, y sin embargo todos lo consideramos como el gran maestro de la novela. Entonces, los cuentos mantienen ese aliento poético de más instantes, menos personajes, más situaciones, menos, vamos a decir, menos mensajes o menos reflexión, pero sí más impresión, más sensación.
y creo que es un género muy, muy especial, que yo vuelvo a él cada vez que termino una novela. Digo, necesito escribir cuentos, porque la novela se desarrolla en el tiempo, abarca todo y agota al lector y al lector más que nada, que le agota, le sumerge, le agota a todos los que están a su alrededor, porque si es un buen lector, desde luego no hace caso a nadie con una novela. Debería ser así. A mí me pasa cuando leo una novela, ya no quiero más eso, pero agota al autor, desde luego. Mientras que el cuento pues te deja con la sed de seguir escribiendo. Entonces, son muy distintas actitudes la que yo tengo cuando escribo novela, cuando escribo cuento. Los cuentos, bueno, evidentemente uno piensa, o mucha gente piensa en el cuento, y piensa en el cuento fantástico, o espera fundamentalmente un cuento fantástico, un cuento de un estilo muy determinado. Fantástico es todo, siempre que sea literatura, ¿no? No hay, en este libro no van a encontrar, o sí, lo fantástico, tal y como creen que es lo fantástico. Van a encontrar la vida convertida en lo fantástico. Soledad, en esta relación de cuentos, plasma la cotidianidad, convierte en literatura la cotidianidad. Una empieza a leer los cuentos y es como si se deslizara en un patinete por una cuesta. Vas suave. No es el cuento, es abrupto, no es el cuento, no, es dulce, es suave. Te van dejando llevar sus personajes. Algunos cuentos con una estructura a priori clásica del cuento, hasta que la autora dice, bueno, situémonos en esta situación. Y de pronto dice, ¿en qué momento la autora me está hablando personalmente a mí, lectora? ¿No? Juega a romper cuando ella ya sabe, supongo que el oficio, ¿no? También ya sabe que el lector va suave en ese patinete y lo para, ¿no? Y me ha gustado mucho ese tono de estos cuentos, que son cuentos independientes, pero que de alguna manera todos tienen un hilo común. Y ahora vamos a comentar un poco eso. Cómo se van ahí, no sé si lo has hecho aposta o yo ya que veo lo que no debo de ver, lo he visto, pero hay siempre un juego de dos mujeres que se complementan pero que se separan, dos amigos que se complementan pero que tienen que cambiar la situación que tienen uno del otro, dos gemelas que son iguales pero que una es modelo y la otra modela, hay un juego en todos los cuentos que me ha parecido maravilloso, de esa dualidad continua, incluso esposa-amante, incluso, sí, porque no es una dualidad que se oponga o esté para... No, son dualidades que son la dualidad de la vida, de alguna manera, que rellenan ese espacio, ¿no? de la narrativa, ¿no? Bueno, es muy difícil contestar a todo esto. Has hecho. Es verdad lo que dices, que, claro, un personaje solo no aparece, no hay monólogos, ¿no? Son cuentos de relaciones entre personas, son cuentos que lo que importa es cómo aparecen estas, lo que tú dices, personas que han aparecido en tu vida y luego desaparecen. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo vives las apariciones, las desapariciones? Pero claro, tiene que haber el otro. Yo creo que es importante siempre el uno y el otro, o el uno y los otros, porque en definitiva es el uno y los otros, ¿no? Siempre. Y en realidad los otros es el otro, siempre también, ¿no? O sea que efectivamente son
pues de enigmas, de cómo será la otra persona, qué habrá sido de su vida cuando fue tan importante para mí y de repente y ya no está, ¿dónde estará? Por eso yo le puse esta extraña dedicatoria del libro, que es ¿dónde estuviste ayer? ¿Dónde estarás mañana? ¿Dónde estás ahora? ¿No? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos, pero con todo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué será tu vida mañana? Y ahora, ¿dónde estás en este momento? Que es cuando te necesito, ¿no? O sea, esa necesidad que tenemos del otro, de ser un eco, de tener un espejo, de tener a alguien que nos, no digo que nos comprenda, porque ya es pedir mucho y además sería absurdo pedirlo, ¿no? Pero que nos responda, que establezca un diálogo con nosotros, ¿no? Y yo creo que esa es una búsqueda. Y además está el tiempo, por supuesto. El tiempo yo creo que sí que late en todos mis relatos, casi como el problema principal que tienen todos los personajes, ¿no? ¿Qué hacer con ese transcurso del tiempo? Porque a lo mejor ayer lo veías todo más o menos encajado, ¿y por qué hoy no? ¿Qué ha pasado hoy que todo se ha desencajado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué factor? Y a lo mejor no ha pasado nada especial, pero ha pasado el tiempo y no sabes qué hacer con ese transcurso del tiempo. Porque, claro, si la vida solo fuera el presente y un instante, pues nos las arreglaríamos todos, o muy mal o muy bien, pero tendríamos una definición. Pero si ya tenemos una definición precaria en ese momento y esto va a seguir, pues a lo mejor el momento siguiente ya no estamos con la misma actitud, por lo que sea, porque somos seres vivientes, seres sensibles a todo y cambiantes, y muy cambiantes, somos asombrosamente cambiantes. A mí eso me parece lo extraordinario del ser humano, y lo difícil que es vivir con estas personas tan inestables que somos, ¿no? O sea, porque no somos fáciles de manejar, no somos fáciles ni de contentar, ni fáciles de, pues no sé, de establecer un diálogo con nosotros. No, yo reconozco que no es nada fácil. Luego, sin embargo, pues puedes decir, pero si yo soy muy fácil y hablo muy bien y me relaciono muy bien. No es verdad, porque siempre queda una insatisfacción y una búsqueda, siempre queda ese algo. Pero bueno, de eso tratan mis cuentos. No sé si me he ido por otros derroteros de los que me habías señalado, pero las conversaciones son también así, son cambiantes, ¿no? Bueno, iba a preguntarte ahora por el tiempo, ¿no? Y precisamente iba a hacer relación a esa cita que aúna un poco ese... Yo últimamente estoy también mucho con ese punto en el que estamos, ¿no? En el que está todo el tiempo y el espacio, ¿no? En ese mismo punto, y que eso se ve mucho también en estos cuentos, el espacio, ¿no? La construcción del espacio, y es un espacio cotidiano. Es la terraza del bar al que vamos asiduamente, es la consulta del médico amigo, pero que en el momento en el que el médico amigo tiene que decirte algo, te pasa a otra esquina y te convierte ese espacio como si girara los engranajes de un teatro, ¿no? Porque ahora toca no ser amigo y toca ser el médico. Es ese escenario también de la playa, que también está, ¿no? Esos escenarios cotidianos, ¿no? Como, bueno, se convierten en algo extraordinario, ¿no? De pronto, ¿no? Eso. Bueno, es que el tiempo y el espacio, como bien sabemos, nos lo enseñaron de pequeños a todos, ¿no? Pues son las grandes coordenadas, ¿no? Entonces, pues esto ya lo tenemos, tiempo y espacio, y ahí estamos. La verdad que es un poco desafortunado, pienso yo, lo de las coordenadas, porque el tiempo es una cosa muy distinta al espacio. O sea, vamos a ver, no puede ser lo mismo
ni vertical ni horizontal. Pónganme otra cosa, por favor, porque desde luego 2 líneas aún pues el tiempo una línea, pero el espacio no es una línea. O sea, vamos a ver. O sea que yo creo que de todas formas lo sabemos que son los 2 ingredientes que marcan un poco nuestra posición en la vida, como las famosas coordenadas, ¿no? que nos sostienen. Pero claro, todo esto luego pues no nos sirve para más que para aprobar el examen de matemáticas, porque luego los espacios son lo que conocemos. En definitiva, conocemos los espacios y el tiempo no. El tiempo no hay manera de conocerlo. El tiempo se nos va. Que queda su huella, y que voy a decir aquí, en la ciudad de Granada, tan llena de huellas, tan llena de historias y con estas maravillas que por fortuna volveré a ver mañana. Claro, los espacios ha quedado, es el legado del tiempo, y es el tiempo vivo a la vez, es el legado y el tiempo vivo. Entonces es muy dinámico lo del espacio, muy desconcertante, ¿no? Pero es palpable, es palpable. Entonces, para mí, los espacios fijan. Efectivamente, mis personajes o están en una playa, y claro, esa playa se convierte, cuando están en una playa o en un jardín o en una ciudad paseando, y ese escenario es un escenario de primer plano, ¿no? Es lo que están viviendo ellos, ese es su presente. El escenario siempre es el presente. Entonces, claro, el presente es lo que cuenta, en definitiva, en nuestras vidas. Ahora estamos aquí y ahora, ¿no? O sea, es así. Ya podemos imaginar lo que hicimos ayer, que ya da igual lo que hicimos ayer. Y lo que haremos mañana todavía no sabemos ni si vamos a ver el mañana. O sea, que eso está en el aire. Entonces, el escenario fija el tiempo y lo fija en el presente. Entonces, es importante para mí. Es un alivio contar con escenarios. Si yo no contara con escenarios, no podría escribir, evidentemente. Nadie podríamos. Necesitamos un escenario para vivir, y nos aferramos a ese escenario. Y yo creo que por eso le damos mucha importancia a nuestras casas, a nuestras ciudades, al entorno, porque queremos fijar ese escenario. Queremos que nuestra casa sea el sitio donde estamos a gusto, donde nos compenetremos un poco con él, nos refleje, ¿no? Y es nuestro presente, es nuestro presente. Si un día queremos cambiar de muebles, es porque ya ese escenario ya no nos convence, y es decirlo muy metafóricamente, lo de cambiar de muebles, ¿no? Podemos irnos de casa y meternos en otra vida también, ¿no? O sea que sí, yo me aferro como escritora, y como creo que como toda persona, a los escenarios. Sí. Hay un momento incluso que un personaje, después del COVID, cuando la vida se pone en funcionamiento de nuevo, su terracita de siempre está ahí, y es como que el mundo ya está todo normal porque está ahí, ¿no? Es decir, esa cotidianidad recomienza, ¿no? De otra manera, pero recomienza, ¿no? Es decir, el fijar, ¿no? Yo te iba a preguntar, no es una pregunta que me guste, y mucho menos relacionándola con la narrativa corta, que hablamos de ficción, pero sí porque te voy a leer una frase de un cuento. ¿Cuánto hay de biográfico, o no, mejor, replanteo, ¿hay mucho de biográfico en estos cuentos? Más allá de las experiencias que uno plasma en su literatura porque es lo que conoce, ¿no? Pues sí, muchísimo, pero claro, muy transformado. Y ahora que se habla mucho, por lo menos no tanto como antes, menos mal, porque cansa un poco, de la literatura del yo y de la autoficción y todo esto, pues yo creo que es que toda la literatura es ficción, la autoficción también. Y decir que no es ficción, porque cuando uno habla de sí mismo ya
está hablando de otra persona. No puedes hablar de ti mismo, no es verdad, no tienes capacidad. Si le quieres poner tu nombre y tu apellido, pues vale. Pero no, ya no eres tú, es imposible, o sea, todo lo estás inventando, todo es miradas propias, personales y mudables, ¿no? Entonces, lo que me estabas preguntando, ¿qué era? ¿Cuánto hay de biográfico conscientemente? Pues, no lo que evidentemente... Conscientemente, no quiero saberlo, no. Conscientemente no, porque no me gusta ser consciente de lo... exactamente, es que lo soy, desgraciadamente, es que ya bastante es que lo sepa para que encima tenga que hacer el ejercicio de ser consciente. No, ya sé lo que hay, o sea, como decir, tonta no soy, yo ya sé de lo que escribo y qué estoy poniendo de mi parte, pero lo que me está gustando es al inventar y al proporcionar unos datos añadidos a esas posibles experiencias vividas, son mucho mejores, es que son mucho más ricas, se convierten en literatura. La realidad no es literaria, la realidad en absoluto es literaria, no tiene nada que ver con la literatura, sino para qué íbamos a escribir. O sea, que es que la realidad es estupenda y es espantosa a su vez, son las dos cosas, ¿no? Y claro, pues no, pues ya sé yo lo que hay de mí, claro, de mí, de mi vida, de mis pensamientos, desde luego está clarísimo que está mi visión de la vida. Ahora, ¿que es tan clara? Pues no, y está dispersa y todos mis personajes son parte de mí y otros de repente se me cuelan y no tienen nada que ver conmigo. Y digo, pues ¿y este cómo se me ha podido ocurrir si no tiene nada que ver conmigo? Y digo, pues a lo mejor es un yo que tengo por ahí metido. Y bueno, es una alegría enorme ver a estos personajes tan distintos a mí. Y yo creo que están aquí también, los tengo yo. Son míos, ¿no? ¿De dónde me los voy a sacar? Es que salen todos de dentro y lo de dentro sale de todo lo que veo y lo que me nutre, ¿no? O sea que, bueno, todo es ficción, en definitiva. Vamos a dejarlo así. Bueno, todos los cuentos son fantásticos, pero a mí me gustan más unos que otros, como todos los libros de cuentos, evidentemente, o me identifico más con unos que con otros. Hay cuentos que son un homenaje en la estructura a la literatura clásica, en ciertos comienzos, en ciertas figuras o en ciertos planteamientos de la propia estructura narrativa. Hay humor, ironía también, una mirada a veces. Hay un cuento que se llama Escritores que hablan de sus vidas y hay un momento que dice, está hablando de los escritores, no de personajes, de como si fuesen personajes principales de una novela, está hablando de escritores, de esos personajes que hablan de sí mismos como si fuesen los personajes principales de una novela, la novela de sus vidas. No es que los envidie todo el tiempo, parten de supuestos, por no decir principios, muy diferentes de los míos, pero en ocasiones debo declarar que los envidio porque a fuerza de hablar de sí mismos han acabado por alcanzar cierta soltura y no producen la sensación penosa caracterizada por el sentimentalismo y la torpeza. Bueno, sigue ya no le voy a seguir leyendo, ¿no? Pero me hizo mucha gracia la descripción, ¿no? de esos personajes, ¿no? Que tienen como su discurso. Es que son admirables, o sea, poder hablar de uno mismo como con tu nombre y apellido, como si no fueras tú, con esa soltura, pues es admirable. No digo que no, ¿vale? Bueno, digo que hay unos cuentos con los que me identifico más que con otros. Hay uno, entre otros, que a mí me ha gustado especialmente, que tiene una extensión, además, factible para poder leerlo, que es Teléfonos. A mí me gustaría que termináramos leyendo Teléfonos, pero antes sí que me gustaría abrir micro por si alguien quiere preguntarle a Soledad, porque yo entiendo y creo que las ferias del libro tienen que ser realmente un encuentro entre lector y autor.
y el presentador solo decirlo o presentadora y ya está, ¿no? Entonces no sé si alguien quiere preguntarle algo a Soledad o comentar algo. Yo estoy dispuesta, pero es posible que estas cosas intimiden un poco. No lo sé. O sea, que las ferias no tienen que ser un diálogo entre el lector y el autor. El que quiera decir algo. No lo sé, yo sé que estoy intimida, pero claro, yo estoy aquí, claro, es que los diálogos, vamos a ver, seamos sinceras, estamos aquí en una tribunilla, en una tarima. Y, entonces, claro, pues un diálogo, hombre, para eso vamos a tomarnos una copa, ¿no? Pero es que, claro, de todas formas, si alguien quiere decir algo, yo contesto, encantada de la vida. ¿Alguien quiere? Sí, ahí ya tenemos uno. A ver. Buenas tardes, Soledad, Pepa. Gracias por vuestra presencia aquí en la Feria del Libro. He llegado a última hora, me he incorporado aquí en el público. A ver, soy el delegado territorial de aquí de Cultura en la provincia de Granada. Pero bueno, estoy aquí como uno más en el público, encantado de escucharos y de teneros en la Feria del Libro. Y también, bueno, poner en valor el equipo de Carmen, que tengo aquí a mi lado, del Centro Andaluz de las Letras, que hace posible que esto ocurra y esto es magnífico, la verdad. Pero hilando ya con el turno de palabra que nos has podido otorgar y con la reflexión que has comentado sobre la importancia del tiempo y cómo lo tratas tú en tus relatos cortos, en tus cuentos, en tus novelas, has puesto mucho énfasis en el tiempo presente, ¿no? Y me gustaría, bueno, me ha suscitado una reflexión, la cual conlleva una pregunta. La reflexión que me ha suscitado, que hago aquí vía voz, es, bueno, ¿cuánto de ese presente es un poco un fotograma de una inercia entre el pasado y el futuro? Si entendemos la vida como un vector que une el pasado y el futuro y que el tiempo presente es cada uno de los fotogramas de ese vector y que hace como una foto del tiempo presente, ¿no? Y esta es la reflexión que me hago en voz alta y que me gustaría saber tu opinión, Soledad. Y la pregunta es, ¿cómo afrontas esa cuestión? Si la compartes conmigo o si no la compartes, ¿cómo la afrontas tú? Y claro, en ese vector lo que lo hace desviar son lo que llamamos accidentes. Accidentes no siempre negativos, hay accidentes que son positivos, ¿no? Si tú en tus personajes y en tu forma de escribir y de generar tu obra literaria, cuando centras el presente, ¿cuánto hay de inercia y cuánto hay de accidente? Básicamente esa es la pregunta. Bueno, encantada. Buenas tardes y muchas gracias, Soledad, Pepa, por vuestro tiempo y por vuestro diálogo que ha suscitado, bueno, un interés magnífico. Solo hay que ver cómo está la caseta de llena y eso es, bueno, significado de la importancia de teneros aquí con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Me encanta que hayas podido llegar. Creo que estabas en un taxi. Nos han dicho en un taxi. Y me dicho, sí, pero ¿dónde? Decíamos. Pero bueno, encantada. Muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, también yo la hago extensiva a todo el equipo, que sois una maravilla, la verdad. Todo es un viaje perfectamente organizado y me siento muy, muy a gusto. En cuanto a lo que dices, ¿qué hago? Pues te voy a decir, hago lo que puedo. Quiero decir que la literatura puede hacerlo. La literatura puede hacer esa magia. Puede cristalizar ese presente y que arrastre huellas del pasado y que se proyecte hacia el futuro. Todo esto se puede. Parece magia, pero la literatura puede. Lo que no podemos es en la vida, de ninguna manera, pero la literatura sí. Entonces, pues quizá eso es lo que más nos da la literatura. Es claro que es verdad que nos da un presente que es el presente del libro, no nuestro presente, pero asistimos cuando leemos un libro a una creación de un presente, de un pasado y de un futuro. Y lo vemos que ha sido manejado y vivido por un escritor y nos lo ha transmitido. Sí, es el milagro del arte, efectivamente. Entonces, esa es la batalla que yo creo que tiene todo artista, toda aspiración, que plasmar ese presente que luego
los lectores lo convertirán en el suyo de otra manera. Cada uno va a tener una interpretación porque desde su presente, ¿no? Pero para mí es el gran logro personal de la literatura, la gran satisfacción cuando consigues eso o atisbas que lo has conseguido o crees que lo estás consiguiendo. Es maravilloso porque dices, bueno, este horror de la vida que no hay manera de pararla ni saber qué tiene que ver esto con lo anterior y cómo va a ser el futuro, en la literatura se ha podido. No, eso es una maravilla. Soledad, bueno, un placer escuchar todos tus comentarios maravillosos sobre el tiempo, sobre la escritura, un regalo. En el acto de escribir, ¿cómo se combinan en tu forma de... Sí, en tu acto de escribir, en tu forma de escribir, ¿cómo se combinan dos elementos que creo que están presentes en todo trabajo de escritor, que es una cierta planificación, una cierta orientación de hacia dónde queremos llegar y lo que va surgiendo y lo que se va mostrando desde nuestro propio interior, que es quizás lo que aporta esa chispa especial de vida a lo que escribimos? ¿Cómo se combinan esos dos elementos? ¿Cómo surgen? ¿Cómo conviven? Fórmula no tengo. Si la tuviera no te la diría. Cada uno la descubra por sí mismo, ¿no? La patentaría, en todo caso. Pero no, bueno, yo creo que para mí no hay planificación. Cuando has dicho orientación y luego has dicho planificación. Orientación sí, planificación no. Yo no planifico. Tengo una idea en la cabeza y menos en un cuento, claro. Una novela ya tienes que hacer planes a la fuerza. Tanto como planificación no, porque me suena como a plan quinquenal. Me suena como una cosa bastante siniestra. Pero lo que es la orientación la tengo y la aspiración y la búsqueda. O sea que, bueno, y luego combino como puedo. Eso es otra cosa. Pero bueno, no es fácil. Ya está. No, ya no da. No da ni... ¿Da tiempo de leer el libro? Así. Vale. Bueno, es que mi querida Pepa quiere que lea esto y le estoy quitando a lo mejor oportunidades de intervenir, pero bueno, como ya estaba planeado así, ha sido como un plan que teníamos, pues entonces lo voy a cumplir. Bien. Hablo de la época en que los teléfonos no nos pertenecían. Estaban colgados en la pared, en el pasillo, y tenían un aspecto algo inquietante. Cualquiera sabía lo que podía venir de allí. La mayor parte de las malas noticias familiares, la muerte de mi abuela materna, la del tío Pedro recién casado, vinieron por esa vía tan misteriosa, tan oscura. Los teléfonos eran negros y estaban situados a la altura de las cabezas de los adultos. Eran de ellos, de los adultos. El teléfono de mi casa, que había sido de un color negro brillante alguna vez, se había ido volviendo mate. Quizá era que no había mucha luz allí, en ese recodo del pasillo. Aparecían algunos de mis sueños. El timbre con su ritmo insistente, la circunferencia blanca con los números grabados en negro, la rueda en la que estaban abiertos los agujeros para que el adulto introdujera el dedo índice y la hiciera girar, el ruido que producía. Cuando giraba, estaba la misma página. El clic con el que finalizaba la conversación, el auricular de nuevo en su sitio entre las horquillas, el cordón en espirar algo más enredado. Todo eso conectaba con el exterior, con los abismos del exterior. Esa parecía ser su función, la de mantener a los habitantes de la casa
al tanto de catástrofes y desgracias, la de pedir socorro en caso de necesidad, un accidente, una enfermedad súbita, algo peor. Yo creo que en nuestra casa de Zaragoza solo teníamos ese teléfono, el del pasillo. Fue años después, cuando instalada ya mi familia en Madrid, en lugar de uno hubo dos. El del pasillo era igual al de siempre, negro y de pared, colgado a la altura de la cabeza de los adultos. Puede que al principio solo hubiera ese y que el segundo, que descansaba sobre la mesa camilla, al alcance de la mano de mi madre y que no era negro, sino de un desvaído color gris, se incorporara a nuestra vida algo más tarde. Pero el teléfono de mis pesadillas siempre ha sido el de la casa de Zaragoza. Como los recuerdos fluctúan, lo veo ahora en un recodo del pasillo, en una zona de la casa que me produce miedo, como si por ahí se paseara siempre una sombra, con el deliberado propósito de asustarme. No voy sola por el pasillo, siempre pido a alguien que me acompañe. Si por alguna razón no tengo otro remedio que hacer a solas ese recorrido, voy pegada a la pared, en ciega persecución de los interruptores de la luz, apretando los botones blancos, rogando al cielo que la correspondiente bombilla no esté fundida. No puedo entender dónde se encontraban mis padres la tarde de invierno en que sonó el teléfono repetidas veces sin que nadie se molestara en descolgar el auricular. Mis hermanas mayores estaban en el piso de mis primos, 2 por debajo del nuestro, y Modesta, que siempre estaba en casa, en su reino de la cocina y del cuarto de la plancha, ¿es que ella no oía el insistente timbre? De hecho, el teléfono quedaba cerca del cuarto de la plancha. Yo estaba en otro extremo de la casa, en el que llamábamos cuarto de jugar, más allá de la cocina. El teléfono sonó y sonó y yo no me atreví a aventurarme por el pasillo. Al día siguiente nos enteramos de que por la noche había ocurrido una catástrofe. La destilería en la que trabajaba mi padre se incendió. El edificio se vino abajo. Las llamas se veían desde este lado del Ebro. Y eso dijo mi padre, que acudió enseguida al lugar de los hechos. En el colegio no se habló de otra cosa. Como se sabía que mi padre estaba ligado a la fábrica, me convertí en una persona importante. En las oraciones del día se rogó por los afectados del accidente. Había 2 heridos, además de la pérdida que suponía para todos, los trabajadores y la misma empresa. Uno de los heridos murió ese mismo día. El otro sobrevivió. Eran los guardas nocturnos. Normalmente solo había un guarda, pero aquella noche, quién sabe por qué, eran 2. En el colegio no le dije a nadie que el día anterior el teléfono de mi casa había sonado durante largo rato a última hora de la tarde y que nadie había acudido a descolgarlo, como si en la casa no hubiera otra persona que yo, o como si todos se hubieran vuelto repentinamente sordos. Aquella llamada había sido una advertencia. Me sentí culpable por mí y por mi familia. Quizá uno de los guardas de la fábrica, el que había muerto, había detectado algún fallo en las máquinas y había querido decírselo a mi padre, pero no había podido hablar con nadie. Me esforcé por reproducir aquel lapso de tiempo, cuánto rato sonó el teléfono, cuántos timbres escuché, qué hora era, qué grado de oscuridad reinaba ya en el exterior, al otro lado de las ventanas. Ayer sonó el teléfono y nadie contestó. Les dije por la noche a mis padres. Ellos aún no habían cenado. Nosotras, que al día siguiente teníamos colegio y debíamos madrugar, ya habíamos cenado en el cuarto de jugar, teníamos puestos el camisón y la bata y andábamos remoloneando a su alrededor como hacíamos siempre al acabar el día. Me miraron los 2, cada uno sentado en su butaca de pana marrón con una copa de vino en la mano, callados, tristes, deprimidos. Había habido una muerte, había ocurrido una catástrofe. La empresa quebraría, muchos empleados se quedarían en la calle,
también mi padre podría ser. Está lloviendo, dijo mi padre. Eso es bueno. La lluvia se llevará las cenizas y limpiará el aire. Me pregunté si me había escuchado, si habían entendido mis palabras. Había mucha pena en sus ojos, mucha desolación. Miré sus manos que sostenían las copas de vino. Se aferraban a ellas, no las soltaban. Todas las noches concluían así, mis padres, uno enfrente del otro, con sus copas de vino en la mano, envueltos en el humo de sus cigarrillos, los ceniceros pequeños de cobre sobre el brazo del sillón, cada cual el suyo. A veces se desprendía una pequeña brasa que iba a parar, chisporroteando, a la tapicería. El beso de despedida, el beso de las buenas noches. Pero aquella noche todo era distinto. Un manto de pesadumbre había caído sobre todos nosotros. Durante la noche escuché en sueños el timbre del teléfono, una y otra vez. Se perdía en la lejanía, en una soledad estremecedora, abismal. Todavía lo escucho algunas veces. Ese timbre implacable, perturbador, esa distancia insalvable, mi miedo, mi inmovilidad. Bueno, había dicho que no eran fantásticos, me retracto. Muchísimas gracias Soledad por este ratito tan agradable. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el camping.